tal? Muchas gracias por acompañarme en este video. No se van a arrepentir porque van a ver una extrema transformación que hasta a mí me ha dejado ¿what? Así es, he pintado el lavamanos de granito de este baño familiar. El granito es un material muy resistente, hermoso, pero ¿qué pasa cuando el color no nos gusta o cuando no va con nuestra decoración? Bueno, aquí está la solución y espero que si estás pensando hacer este proyecto, no lo dudes más y te motives, te inspire a hacerlo porque sí que vale la pena. El año anterior le puse papel imitación mármol al granito de mi cocina, así que ya mi idea de renovar el granito estaba dándome vuelta en la cabeza, pero la verdad me decidí hace exactamente un mes que me llegó el kit. Y hace justamente hoy una semana donde terminé este proyecto. Así que es un proyecto que toma un tiempo. Por eso yo les comentaba en videos anteriores que estoy trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Bueno, este es uno de ellos y estoy feliz de compartirles cómo ha quedado esta belleza. Así es que espero que si tienes ese miedo, como yo, no les digo que tuve miedo desde que me llegó el paquete, como que estaba dejándolo y dejándolo hasta que dije, no señor, vamos, tú puedes. Lo único que requiere es tiempo, paciencia, preparación y luego disfrutar esta bella terminación. Entonces, si estás buscando la manera de renovar, de transformar, poner más moderno tu baño o cocina, espero que este video te dé la inspiración necesaria. Al final del proceso, regreso aquí con ustedes para mostrarles la decoración de este nuevo baño, porque así lo siento yo. Este kit lo compré online en Home Depot y está diseñado para que sea asimismo un DIY. Trajo todo lo que iba a necesitar. Hay otras compañías, pero esta tiene buenos reviews y me gustó porque el producto viene dividido en varias latas, lo que nos permite usar la cantidad necesaria para las encimeras y no desperdiciar. Por ejemplo, para este proyecto solo voy a usar una tercera parte y la otra cantidad, ¿ya se imaginan para dónde va? Bueno, primero se recomienda limpiar muy bien la superficie y retirar cualquier residuo de silicona o sucio en el granito. También el granito a veces se le forma unos huequitos que deben ser cubiertos antes de este proceso. El color de este granito no va ya con el diseño del baño y tiene ya muchos años de uso y en algunas partes también tiene manchas. Ya estaba así cuando llegamos a esta casa y solo por curiosidad en días pasados hice una cotización de mármol para este baño y me quedé con los ojos cuadrados. Mientras se hace más adelante una renovación profesional, esta es una excelente opción para ahorrar dinero y ver nuestros baños preciosos. Entonces, ya que tengo mi piso, gabinete y paredes protegidas, voy a aplicar el primer paso, que es este primer. Lo voy a hacer primero con la esponjita que trae el mismo kit y luego lo voy a suavizar con el rolito. Pero antes voy a proteger también el grifo. Estoy empezando primero por las juntas y también los bordes, luego la parte lisa. Después de esta primera mano voy a esperar más o menos 2 horas antes de aplicar la segunda.
Segunda mano terminada. Voy a dejar que pase de nuevo 2 horas en este proceso. Voy a mirar bien mi isla de la cocina que tiene mármol real y también otros ejemplos en la internet para tener una idea más clara de cómo hacer las líneas imitación de mármol. Yo no quiero que me queden muy gruesas, quiero que me queden más o menos como las mismas que están en la cocina. Y también quiero pensar bien en el diseño antes de empezar a hacerlo. Hay unas que van en forma de Y, otras que van a mitad, otras también que son dobles, que van como paralela. Hay diferentes formas. Incluso en las instrucciones de este kit vienen también esas ideas con foto. El espacio que tengo, fíjense, solamente es un lavamanos. No quiero que sea muy exagerado. O sea que quiero más o menos como poner quizás una aquí larga, otra que vaya como que se corte aquí a la mitad y quizás 2 paralelas aquí. No sé todavía. Pero mientras tanto voy a dejar que se seque bien, que se asiente bien este primer. Voy a practicar varias líneas antes de pasarlas a lavamanos. ¡Qué emoción! También toma en cuenta que si tu granito, formica o cualquier tipo de meseta que tengas es en un color oscuro, puede ser que necesites 3 capas de primer. Lo que sigue ahora es para mí el paso más emocionante. Voy a utilizar esta latita de pintura gris, una botellita de spray con agua, la brocha y un pincel. He practicado algunas venas del mármol, pero ustedes saben que hasta que no llegue el momento es donde realmente sabemos cómo quedará el diseño. Pero tengo ya más o menos en mi mente lo que quiero hacer. Luego de practicar un poquito, fíjense lo que me ha salido. Espero que los dé así, pero más o menos tengo una idea. En esta parte practiqué un poco. Este cartoncito también viene con el kit. La idea es torcer el pincel, darle vuelta a medida de que voy trazando la línea. Oh my God, I really think we're getting close. I really do believe in us the most. Entonces, con el agua, rocío la avena hasta que vea que se va difuminando un poco la pintura. Eso indica que está lista para ser más difuminada con la brochita. Lo bueno de esto es que si no te gusta el efecto, puedes pasarle un pañito, borrarla y empezar de nuevo. Aquí voy a hacer una como que se corte, que quede a la mitad. Esto es creativo, esto es libre albedrío, lo que tú quieras, lo que te salga. Toquecitos, toquecitos. Es mi primera vez, así que si yo estoy pudiendo, tú también. Ahora voy a marcar otra creciente que salga aquí y termine allá. Ahora, ¿dónde más? ¿Dónde más? Hay que pensar esto muy bien. ¿Dónde irá la otra? Ok, así va el proceso. Miren, tengo una todo largo y otra que termina a la mitad. Oh my God. Ahora voy a sacar una que vaya en dirección opuesta, que termine aquí. También se puede rociar la brocha con el agua para un efecto más delicado.
una doble vena en este lado, que salga como paralela una a la otra. Ahora aquí voy a sacar una desde el lavamanos que venga inclinada hacia el borde. Voy a hacer algunos trazos pequeños en partes estratégicas y les muestro cómo queda el diseño. Ahora el siguiente paso es conectar las venas alrededor y también en el borde. Miren eso, cómo va quedando. Yo les aconsejo que si hacen este proyecto, de vez en cuando echen para atrás un poquito y los vean desde otro ángulo, desde lejos, para que tengan una mejor visión de cómo va quedando el diseño. Miren cómo ha quedado el diseño. Miren esto. Esto es un wow. Ahora con esta pintura blanca, que tiene también acabado en mármol, voy a darle toquecitos suaves, delicados con esta esponja. Esto le da un efecto más realístico a las venas. Ahora voy a dejar que se seque unas cuantas horas para darle la capa protectora. Como detalle final solo me queda aplicar el silicón, y para ayudarme a que la línea quede derechita y además que no se me ensucie las paredes ni mi nuevo mármol, me estoy ayudando con esta doble línea de cinta pegante, que es un truco fabuloso
ya que solamente vamos a utilizar nuestros dedos y un pañito mojado de microfibra. La decoración de este baño es neutral tanto en colores como en accesorios, ya que también lo usan los chicos de la casa. Pero fíjense que tengo mucha textura. Una decoración de un baño, recuerden, tiene que ser hermosa, pero básicamente tiene que ser usable, funcional para nuestro día a día. Con este baño se me fueron todos los miedos y adivinen qué. Estoy pensando ya seriamente hacer lo mismo en mi cocina, así es que déjenme ese dedito arriba si les gustó el video y también si quieren verlo en mi cocina. Este será también un video muy especial porque estaré quitándole el papel primero. Será un paso interesante para muchas personas que han aplicado este papel y entonces vendrá la transformación con este mismo material. Y aproveché para que mi esposo colocara la lámpara nueva que hace unos días les mostré en otro video. Este baño también tiene otras transformaciones. Para más ideas dejaré una lista de los videos anteriores de este mismo baño, donde también verán cómo transformé el piso, cómo se lo cambié con vinil hace ya un año y todavía está perfecto. Mis recomendaciones basadas en mi experiencia en este proyecto son: primero, protege bien tu piso, tu gabinete y también el grifo. Si es posible, desmóntalo. Yo lo dejé y tuve que trabajar bien fuerte en esta área, así es que te puedes evitar este estrés y simplemente lo colocas de nuevo cuando termines tu proyecto. Otra recomendación es: empieza con las venas más largas que quieras hacer y luego haz otras más pequeñas, cortas, para rellenar algunos espacios estratégicos. Si te queda producto del que ya preparaste, o sea del gel protector, no lo guardes, deséchalo, dilúyelo en agua y deshazte de él. Esta renovación ha traído mucha amplitud y también mucha claridad. Espero también que ustedes tengan esta misma sensación cuando hagan cualquier proyecto en sus hogares. Esta es la intención siempre, de compartirles a ustedes todos mis proyectos y mis decoraciones. De acuerdo a las instrucciones de este producto, funciona bien tanto en formica, en laminados, en madera, en metal, en plástico, pero tomando en cuenta que depende del material y del color, vas quizás a necesitar en vez de 2 capas, 3, así es que tenlo pendiente. Y también mi consejo final sería: no hagan las líneas muy gruesas porque se ven muy toscas y no se ve con delicadeza esta terminación de
mármol. Espero que este video les guste muchísimo. Ya saben, espero este dedito arriba. Coméntenme y déjenme saber si ya ustedes lo han hecho en casa o si estaban pensando hacerlo. Si no, aquí está el mejor ejemplo. Y ya saben en qué había estado trabajando últimamente por algunas semanas. Hasta un siguiente video muy pronto. Mientras tanto, se me cuidan mucho. Ya saben que siempre estoy aquí con ustedes en los comentarios y también en mi cuenta de Instagram, CaroMMChic. Miren, esto sí que resiste bastante. Hasta un siguiente. Chao. Bye bye. Como quieran ustedes saber la cara de poema que puso mi esposo cuando vino del trabajo, y también un amigo de nosotros que estaba aquí ayer. No lo podían creer. Es más, ni yo misma tampoco.